Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, con la mirada puesta en Los Ángeles, con estas protestas masivas que empiezan a extenderse a otras ciudades y que, ojo, enseguida les contamos que van a alcanzar su punto álgido durante este fin de semana, este 14 de junio, protestas en 1.800 puntos en Estados Unidos. Enseguida les contamos esto, les contamos la última respuesta por parte de Donald Trump, hablando ya de invocar la ley Hobbs, hablando de hasta 20 años de prisión por estos disturbios, pero también pendientes del conflicto en Ucrania, con un bombardeo masivo, un bombardeo de récord en los últimos días, con el intercambio de prisioneros, acusaciones de Rusia de que Ucrania está admitiendo el terrorismo tras los ataques de hace apenas unas semanas, esta famosa operación Telaraña, pero pendientes también de los mensajes por parte de Irán. Trump cada vez ve más lejos un acuerdo nuclear, mientras Irán habla de atacar las bases de Estados Unidos en el caso de que sean atacados, en el caso de que no se termine alcanzando este acuerdo, este consenso. Pendientes de Estados Unidos, vamos a empezar mirando, por cierto, a un tuit, al último mensaje por parte de Donald Trump, mensaje para la Reserva Federal tras este dato de IPC un poquito peor de lo esperado, subía hasta el 2,4%. Dice Trump, acaba de publicarse el IPC, excelentes números. La Fed debería bajar un punto completo. Pagaríamos mucho menos intereses sobre la deuda que vence. Muy importante, más presión por parte de Donald Trump sobre la Reserva Federal, sobre Jerome Powell, tras este dato de IPC. De nuevo, insistiendo el presidente de Estados Unidos en recortar un punto porcentual los tipos de interés. Pendientes hoy de Donald Trump en lo que refiere a materia económica, pero también en lo que refiere a la materia geopolítica. Empezamos contándoles que la creciente agitación en Los Ángeles, marcada por saqueos generalizados y enfrentamientos violentos, ha suscitado una enérgica condena por parte de las autoridades federales. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en una entrevista con Fox News hace apenas unos minutos, ha lanzado un duro mensaje. Critica la gestión de la crisis por parte del gobernador de California, Gavin Newsom. Mientras tanto, se desarrolla una batalla legal en un tribunal federal, mientras California impugna el despliegue de tropas federales en el estado por parte del presidente Trump. La fiscal general Bondi ha criticado duramente la aparente inacción del gobernador Gavin Newsom, diciendo: Newsom no ha estado en el lugar de los hechos, no ha encendido el televisor para ver la increíble cantidad de violencia que estaba ocurriendo y que está ocurriendo en Los Ángeles. Enfatizaba el compromiso de Trump de hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro y proteger a los estadounidenses, incluidos los californianos. Decía Bondi: si Gavin Newsom no los va a proteger, nosotros lo haremos. También acusó al gobernador Newsom de no declarar un desastre económico, lo cual, según ella, habría permitido a Kelly Loeffler y a la Administración de Pequeñas Empresas brindar ayuda crucial a las empresas afectadas por los saqueos. Decía, se niega a ayudar incluso a sus propias pequeñas empresas en California. Mientras tanto, la coalición No Kings Sin Reyes, que reúna más de 190 grupos de defensa de la democracia en Estados Unidos, planea llevar a cabo este próximo 14 de junio multitudinarias protestas de costa a costa en contra de Donald Trump. De acuerdo con medios locales que citan a los organizadores de este evento, se espera más de 1.800 manifestaciones a escala nacional. La convocatoria pretende opacar el desfile militar programado para ese mismo día en Washington, D.C., con el que Trump conmemora el 250 aniversario del ejército de Estados Unidos y que además coincide con su 79 cumpleaños. Se espera la participación de unos 6.000 soldados, 150 vehículos y 50 helicópteros. Dicen los encargados de esta manifestación que en lugar de permitir que este desfile de cumpleaños sea el centro de gravedad, harán que la acción en todas las partes sea la historia de Estados Unidos ese día. Habla de gente uniéndose en comunidades de todo el país para rechazar la política autoritaria y la corrupción. Es lo que escribe No Kings en su sitio web, señalando que no organizará ningún evento en la capital. Decía, celebraremos una importante marcha y manifestación emblemática en Filadelfia para establecer un claro contraste entre nuestro movimiento popular y el costoso, derrochador y antiestadounidense desfile de cumpleaños en Washington.
Un Trump que además ha vuelto a cargar este miércoles contra el gobernador de California, Gavin Newsom, al que critica por su incapacidad de reprimir las protestas violentas en Los Ángeles. Decía, el incompetente gobernador de California fue incapaz de proporcionar protección de manera oportuna cuando nuestros oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, unos grandes patriotas, fueron atacados por una turba fuera de control de agitadores, alborotadores y o insurrectos. Es lo que escribía Trump en un mensaje en Truth Social. Por último, les contamos que las protestas contra estas redadas y otras medidas migratorias se expanden por Estados Unidos. Tras 4 días consecutivos de protestas en Los Ángeles y otras ciudades de California, estados como Nueva York, Atlanta, Kentucky, Illinois y Texas han protagonizado más manifestaciones contra las medidas adoptadas por Trump. En Nueva York, un grupo de manifestantes se congregó al exterior del edificio Jacob Cavis. Ahí exigieron alto a las redadas contra migrantes en Los Ángeles. Durante esta protesta, la policía intervino y detuvo a 24 manifestantes contra redadas inmigrantes en la Torre Trump. Pendientes de Estados Unidos, mirando también al conflicto en Ucrania, también la situación en Oriente Medio, vamos ya con el mejor análisis geopolítico. Hoy contamos con Arina Anatolievna Andriyeva, doctora en Ciencias Políticas, especialista en Relaciones Internacionales y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Arina? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Tenemos también a Cosme Ojeda, profesor de Opinión Pública en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Cosme? Muy buenas. Buenas tardes. Y contamos con Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas tardes. Un placer, como siempre, estar aquí. Bueno, pues un día, como estamos comentando, en el que hay que mirar a Estados Unidos, a estas protestas que se empiezan a extender, se empiezan a desmadrar. Un Donald Trump que ayer hablaba de la ley de insurrección, hoy habla de la ley Hobbs, hasta 20 años de prisión. Y un Trump al que le ha salido un contrincante, un rival, Gavin Newsom. Te quiero preguntar por esto, Juan Antonio, este choque entre Trump y Newsom, y también, bueno, este vacío en el Partido Demócrata que parece que ya se está llenando. Bueno, Newsom ya era uno de los nombres que se escuchó antes de que Kamala Harris fuera elegida como candidata por el Partido Demócrata. O sea, no es nuevo. Lógicamente, tiene que ser así, dado que Newsom es gobernador del principal estado demócrata, California, ¿no? Es decir, donde hay gran poder de dicho partido y donde hoy, por ejemplo, la que ha sido eterna presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. O sea que esto no es sorpresa, ¿no? De hecho, pues cabría esperar lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, como uno no cree en las casualidades, a mí me da la sensación, es un análisis que lógicamente no está totalmente perfilado porque los hechos están ocurriendo en los últimos días, pero como uno no cree en las casualidades, como digo, me resulta extraño, muy extraño, que el choque de la administración Trump con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que le ha pedido que dimita un montón de veces y no se va, y está bloqueando una bajada de intereses que lógicamente está perjudicando la política económica de Trump. Tampoco parece muy casual que tal es el enfrentamiento de Elon Musk con Scott Bessent, secretario del Tesoro, haya escalado hasta llegar a los insultos personales, provocando una crisis dentro del propio gobierno Trump. Por último, hay que decir que el apoyo que están teniendo estas protestas por parte del Partido Demócrata, 20 estados ya, están promoviendo un impeachment contra Trump. Es decir, es un ataque en toda regla. ¿Qué es lo que faltaba? Los disturbios en la calle, como los hubo cuando todo el tema del Black Lives Matter en su primera legislatura. Nadie se llama a engaño. Este tipo de manifestaciones perfectamente organizadas, planificadas, dirigidas, todo no es espontáneo. Es decir, espontáneamente la gente no sale a la calle a organizar una auténtica guerrilla urbana, donde ya hemos visto cómo se ha bloqueado columnas de vehículos policiales, donde se utilizan cócteles Molotov, donde se levantan barricadas, donde se utilizan armas de fuego, que hay imágenes ya, y donde, bueno, pues que uno ve la catadura de los activistas en el momento en el que pueden, empiezan a asaltar tiendas, que por cierto no son tiendas de yo que sé, una mercería o una panadería. No, se suele asaltar las tiendas de Apple, ¿no? Por ejemplo. Es decir, esto nos indica la catadura de esa primera línea de activistas. Luego habrá gente que sí que proteste en buena lógica porque no le guste
determinadas políticas de Trump, pero esta primera línea está sacada claramente de los sectores más lumpen de Los Ángeles. Y esos no se organizan per se y por nada. Es decir, alguien diseña, planifica, organiza y paga para que esto sea así. Esto es de manual de revolución de color, como lo hemos vivido en Georgia, en Bielorrusia, en Kazajistán, en Moldavia, o como se vivió cuando el Maidán ucraniano. Es el mismo esquema siempre. ¿Y quiénes están detrás? Pues parte de las élites, parte de ese establishment, parte de ese Estado profundo que lógicamente está enfrentado a Trump, incluido parte de ese partido republicano que le está haciendo la puñeta en el Senado, por ejemplo, con el tema de nuevas sanciones a Rusia o cuestiones por el estilo, ¿no? Es decir, con lo cual Trump tiene un problema, un gravísimo problema, porque buscan aislarle y si no lo eliminan por el impeachment, lo acabarán aislando y controlando las 24 horas del día, con lo cual prácticamente con un año que le queda, un año y poco, para comenzar la campaña electoral de elecciones de término medio, hace que su política, su posibilidad de moverse políticamente, de tomar iniciativas, vaya a quedar muy disminuida. Quizás él, dado como es, y que tampoco es un hombre de muchas luces, pues no haya visto claramente cuál es la esencia del poder. Y el día que llegó a la presidencia no empezó a descabezar y a purgar todo ese pantano de la CIA, el FBI, el Departamento de Estado y otros, Pentágono mismo, y otras covachas donde las élites globalistas manejan a su antojo la política norteamericana. Bueno, pues una política norteamericana que viene desde luego movidita con estas manifestaciones que parece que se van a extender, que además parece que van a tener su punto álgido precisamente este sábado, el día del cumpleaños de Donald Trump, el día también de este desfile militar de Estados Unidos, otra casualidad. Cosme, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves estas protestas y sobre todo este enfrentamiento ya directo entre Donald Trump y Gavin Newsom? Bueno, yo creo que el gobernador de California ha empezado su campaña porque hay mucha debilidad en el Partido Demócrata. Yo sería menos alarmista que Juan Antonio. Yo creo que los incidentes que empezaron el viernes en un barrio predominantemente latino de Los Ángeles, como es Westview, esta administración Trump quiere detener a más gente. La policía de fronteras, digamos, el ICE, los de Immigration and Customs Enforcement, no están cumpliendo con los ratios que habían establecido de primeras. Entonces, la primera intención de detener a delincuentes peligrosos, etcétera, no se está cumpliendo y ahora han dado órdenes de ir a los Home Depot, que es como si aquí mandas a la gente a la entrada de Ikea o del Leroy Merlin. En Estados Unidos, la gente que busca trabajo va a estos sitios de bricolaje con su furgoneta para ofrecerse a trabajar. Entonces, el viernes en Los Ángeles, en un sitio muy determinado, detuvieron a 45 personas, que es una cosa menor. La llevaron a un centro de detención. Hubo unas pequeñas protestas en las inmediaciones de este edificio federal, pero vamos, una cosa que debería haber sido controlada y que, de hecho, no creció mucho hasta el sábado. La decisión de Trump de mandar a 2.000 guardias nacionales, que es una competencia, por cierto, que suele pasar por pedírselo al gobernador local, cosa que Trump no hizo, invocando una cierta urgencia o lo que hace él, porque ha invocado una ley otra vez, el capítulo 10 de un estudio que amenaza en casos de invasión o de no cumplimiento, de rebelión contra el gobierno federal, pero es una situación que no está así. O sea, hablaba antes Juan Antonio de este vandalismo, que efectivamente no van a robar al supermercado, sino que van a robar a Apple y a otras tiendas. Ayer son desmanes, pero en sitios muy localizados de Los Ángeles. Habían robado en 23 tiendas. O sea, invocar o traer a los marines, que por cierto tampoco tiene competencias, o la ley que ha invocado el presidente, los profesores de Derecho en Estados Unidos están cuestionándolo. Yo creo que es excesivo y yo creo que tampoco le ayuda a Trump. Acaba de sacar, YouGovernment acaba de sacar una encuesta en la que simplemente señalan que ahora mismo, o sea, sobre estos incidentes en Los Ángeles, el 34% de los norteamericanos son partidarios de traer a la Guardia Nacional y a los marines, y en cambio un 47% están en desacuerdo con esa decisión del presidente, y un 19% dice que no sabe o no contesta. O sea que yo creo que es una medida excesiva. O sea, entiendo que haya gente, incluso hay gente demócrata
que estos vandalismos, estos ataques les preocupan. De hecho, la gente quiere que se restablezca el orden. Pero utilizar a los militares en temas de policía, primero que legalmente no es factible en Estados Unidos, con lo cual va a ser otro tema que irá a los tribunales con esta segunda administración Trump. Y segundo, que es que los militares no tienen formación policial. Entonces, para corregir disturbios que, repito, habían sido una cosa menor, esto lo único que ha hecho es extenderlo a 20 ciudades, lo cual genera un problema mayor. O sea, en vez de resolver o acotar un conflicto o un problema, lo extendemos. Yo creo que en eso sí tenía razón Juan Antonio cuando señalaba que como Trump no tiene, digamos, buenos resultados que esperaba en temas económicos, quiere distraer la atención. Pero esto lo único que va a hacer es crear más incertidumbre, que no conviene nada a la economía norteamericana. Pues desde luego, estamos viviendo un momento de incertidumbre, un momento de tensión en Estados Unidos que, bueno, pues amenaza con escapársele de las manos a Donald Trump. Arina, te quiero preguntar a ti también por esta cuestión. ¿Cómo ves, cómo valoras estas protestas y también, bueno, cómo está apareciendo Gavin Newsom, ¿no? Que de alguna forma también es un poco ya la víctima, ¿no? En toda esta tensión, diciendo incluso que le arresten si es que se atreven. ¿Cómo valoras todo lo que está pasando en Los Ángeles? Pues mira, yo estoy compartiendo la opinión de mis colegas porque básicamente si vemos el programa electoral de Donald Trump, pues prometió bajar la inflación, resolver problemas económicos y del bienestar de los Estados Unidos. El segundo bloque muy fuerte estaba relacionado con los temas de la migración. El tercer bloque estaba relacionado con la política exterior, o sea, con la resolución del conflicto entre Ucrania y Rusia y entre Israel y Palestina. Y pues por último, pues podríamos destacar la política social en contra del programa progresista, lo llamaríamos así. Y si nos fijamos en las encuestas que realizaron CNN, pues su telediario de Estados Unidos, al cabo de 100 años, de 100 días de la presidencia de Trump, veremos que en el promedio solo el 41% de los norteamericanos apoyaban la política de Trump. Pero es un promedio porque, ojo, solo os digo, 32 más o menos por ciento de los respondientes apoyaba la política económica de Trump, o sea que no tenía prácticamente apoyo, las reformas no daban resultado, la política fiscal no daba resultado, las guerras económicas contra China, contra la Unión Europea y el resto de los países, pues pasaba factura a los Estados Unidos, pero la política inmigratoria sí que, al contrario, tenía un respaldo más grande, pues tenía respaldo de unos 55% de los respondientes. Y vimos que en enero, cuando Donald Trump fue inaugurado, pues lo primero que hizo es intentar sacar pues la vamos a llamar estrategia de seguridad transfronteriza. Cuando declaró en Texas enseguida el estado de emergencia y pues comenzaron esas redadas y deportaciones contra los inmigrantes. Y esto es uno de los temas, las redadas, ¿no?, que van en contra de la legislación nacional, pues son bastante brutas, ¿no?, cuando a la gente se las detiene en la calle y luego pues se les manda a centros de detención y sin previo juicio pueden ser deportadas, pues encuentra pues, choques y protestas entre una cierta parte de la población. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la generación de una mayor polarización social en Estados Unidos en torno a ciertas cuestiones y donde la política de inmigración y
los temas de la agenda progresista son muy discutidos. Eso pues genera la violencia y la respuesta violenta por parte de la población, porque ya la sociedad no es capaz de dialogar, pues los argumentos de unos y de otros se rechazan. Entonces pues van a la calle, empiezan a protestar, eso toma forma pues de una violencia, primero verbal y luego pues de violencia física. Y eso es a nivel ciudadano lo que vemos, y también vemos cómo pues estas estrategias, esta violencia se incrusta, ¿no?, en el diálogo o la ausencia de ese diálogo político entre los oponentes políticos. Entonces, sí, yo veo ese conflicto también entre el centro y los representantes de una estrategia más dura, antimigratoria como Trump, y pues el gobierno local de California, que pues apoya una agenda más progresista y, por así decirlo, light. Entonces, como no hay diálogo entre el centro y, pues, por así decirlo, la periferia, vemos la estrategia, pues las respuestas violentas. Pero aparte, yo quiero llamar la atención que la política migratoria hoy en día, o pues hasta que salieron las encuestas que Cosme acaba de mencionar, pues esa política migratoria ha sido pues una de las políticas que tenía mayor apoyo en los Estados Unidos, a pesar de ser tan violenta. Gracias. Bueno, pues una sociedad desde luego cada vez más polarizada, cada vez con más violencia. Se habla un poco ahora también de qué debe hacer, qué tiene que hacer Donald Trump. Juan Antonio, te quiero preguntar por esto. Se habla de la ley de insurrección, ayer mismo lo ponía sobre la mesa, hablaba de desplegar la Guardia Nacional en otras ciudades. Hoy, por cierto, ya se desplegaba en Texas. Habla mucho de este toque de queda que ya está instaurado en Los Ángeles, estos arrestos masivos y sobre todo lo que decía, ¿no?, esta ley de insurrección, esta ley del siglo XIX, si no me equivoco, y hoy se hablaba de la ley Hobbs. ¿Hasta dónde puede llegar Donald Trump? ¿Qué tiene que hacer para sofocar estas protestas? Vamos a ver, es que hasta dónde se puede llegar depende un poco también de la perspectiva que tenga en estos momentos Donald Trump y lo que vemos todos. Evidentemente, estas cosas siempre empiezan por un pequeñito incidente. Vale, bien, pero desde hace 4 días estamos viendo, está la red llena de imágenes que no son pequeñitos incidentes. Estamos hablando de una auténtica revuelta. Y en estados, se ha extendido a estados donde también de alguna forma se ha organizado. Es decir, espontáneamente, como siempre. Y ahora, para el día 14 de junio, también espontáneamente, parece ser que se organizan 1.800 manifestaciones, coincidiendo con el día del desfile que se va a celebrar en Washington. A ver, si alguien me dice que todo esto es espontáneo, es que no me lo creo. Anímadelo. Mirad, en Estados Unidos ha mentido Donald Trump. Ya sabéis que yo no soy muy propio a Donald Trump, le he llamado fantochi de todo aquí. ¿Ha mentido Donald Trump en cuanto a su política inmigratoria? No. ¿Sabían todos que eso es la política que se había aprobado mayoritariamente y democráticamente en unas elecciones? Sí. ¿Qué ha hecho un corrupto como el gobernador de California? Porque está acusado de corrupción, si lo sabemos todos. Personaje bastante lamentable, por otro lado. ¿Qué ha hecho? Pues iniciar, por ejemplo, el tema de las ciudades santuarios. Es decir, pasarse la ley federal por la entrepierna, organizando ciudades en las cuales no hay jurisdicción y se limita toda la cooperación con las oficinas federales en cuanto al tema de inmigración. Ofrece protección a inmigrantes ilegales. No comparte información personal ni con agencias migratorias ni con nadie. Por supuesto que sean agentes gubernamentales. Y además no permite a la policía local que actúe para acometer este tipo de problemas. Oye, en Estados Unidos hay 14 millones de inmigrantes ilegales. Podríamos entrar a discutir las causas profundas de por qué esto ocurre, pero eso es una realidad. Y una democracia se basa, en todas las cosas, en el imperio de la ley. Y no puede haber gobernadores demócratas que estén saltando la ley porque a ellos les da la gana. Simplemente porque no va en la línea de lo que ellos consideran que tiene que ser. Luego podríamos discutir si ese flujo de inmigración, por qué ocurre, por qué no ocurre, si hay que tratarlos así, si hay que regularizar o no. Pero eso ya sería otro tema. Lo que no puede ser es que un gobierno elegido democráticamente ahora mismo no pueda actuar porque hay una pandilla de gobernadores que se pasan la ley por donde le da la gana. Entonces, claro, que ahora dicen, hombre, y manda a la Guardia Nacional
y no tiene autoridad para ello. Hombre, yo no sé si tendrá autoridad o no tendrá autoridad, pero habría que hablar de lo que pasó en Texas hace 2 o 3 años, donde también se mandaron la Guardia Nacional por cuenta y riesgo de otros estados allí a cubrir la frontera. O podríamos hablar de los niveles, y animo a ello, porque es fácil encontrarlo en fuentes abiertas en Internet, de los niveles de deportación de inmigrantes que realizaron el señor Obama o el señor Biden, del Partido Demócrata. O la construcción del muro, que viene desde la época de Clinton, demócrata también. Es decir, a ver, yo creo que el análisis tiene que ser más cuidadoso. Vamos a ver todo lo que... porque todo esto se va a ir desarrollando. Y no, como digo, como no creo en la casualidad, no está aislado de otras crisis que están ocurriendo dentro de la administración norteamericana, dentro de la política norteamericana, en las cámaras, etcétera, etcétera. Lo que sí os aseguro, y aquel que haya realizado actividades de este tipo, sociales, de convocatoria de manifestaciones, yo qué sé, aquel que tenga un poco de experiencia sabe lo que cuesta organizar una actividad en la calle como para pensar que esto se extiende tranquilamente y que hay sectores ya perfectamente armados, preparados, con sus mascarillas, sus cascos y todo dispuestos ya para enfrentarse a las fuerzas policiales en pos de una determinada protesta. No, hombre, no. Es decir, ya hemos visto demasiadas en toda Europa, en las primaveras árabes, ya hemos visto en Hong Kong, ya hemos visto demasiadas de estas cosas como para creernos que todo esto es casual. Es espontáneo. Y como siempre detrás suele haber algunos servicios de inteligencia, por eso decía antes que uno de los grandes errores de Donald Trump es no haber echado raticida en la sede de la CIA y haber echado a todos a la calle. Porque ahí tienen un cáncer. Y en el Pentágono otro, y en la Secretaría de Estado otro. Y en el FBI, recordemos simplemente el famoso ordenador de Hunter Biden. Pero si es que ahí está lleno de auténticos delincuentes que obedecen a poderes que no son elegidos democráticamente. Y ese es el gran problema. Newsom, bueno, pues quizás sea el próximo valor de los demócratas, no lo sé, es decir, pero desde luego no es un tipo de lo más limpio, ya veremos por dónde sale la cosa. Bueno, pues veremos qué pasa con Newsom, veremos qué pasa con la CIA, un Donald Trump que, bueno, ya tenía muchos frentes abiertos en lo que refería a la política exterior y que ahora tiene, bueno, pues un gran problema en lo que refiere a la política interna. Cosme, te quiero preguntar por esto, ¿qué debe hacer Donald Trump para acabar con estas revueltas que nos estaba explicando Juan Antonio, y también cómo le puede afectar, ya no solo en todas estas negociaciones que tiene abiertas con China, con Rusia, con Irán, sino, bueno, de cara a las elecciones de medio término, que queda año y medio, o sea, cada vez están más cerquita? Bueno, yo creo que yo insisto en que lo que el viernes era un problema menor se ha convertido desde que ayer por la noche la alcaldesa sí pidiese el estado de sitio para esta noche por los 23 asaltos a estos comercios, se ha crecido más. A mí me preocupa más lo que se ha extendido ya a otras ciudades. O sea, yo creo que en eso sí que el gobernador demócrata tiene cierta razón, que ha sido un poco echar gasolina al fuego. Yo creo que en la historia, o sea, estos incidentes, sean organizados o no en la calle, yo creo que es mejor resolverlos con la policía que con el ejército. ¿Eso va a afectar a Donald Trump y a sus midterms? Pues una de las cosas que hemos visto, lo decía antes Arina, todas las encuestas que hemos visto en estos primeros 100 días de esta administración, o sea, tenía razón Juan Antonio cuando decía que el mandato que había recibido Trump para controlar la inmigración era muy claro, pero también es verdad que los estadounidenses están de acuerdo en que querían corregir los excesos de la inmigración de los últimos, no del último año de Biden, de los años anteriores, pero también la mayoría de los norteamericanos se muestran en contra de que la policía, sea el ICE o sea otras autoridades, vayan a los lugares de trabajo de la gente. O sea, solo en California, que es el estado que produce la mayor parte de la agricultura de los Estados Unidos, el 24% de la gente que recolecta o que trabaja en la agricultura en California y en Estados Unidos son inmigrantes. El 14% de las enfermeras que hay en Estados Unidos son inmigrantes. Entonces, esto de echar a todo el mundo del trabajo, empieza a haber un problema creciente en Estados Unidos con los mayores, con los cuidadores, que, o sea, en Estados Unidos hay 50 millones de mayores y utilizan casi 6 millones de inmigrantes, en su mayoría no regulares,
y no quieren ir a trabajar, y eso es un problema. Entonces, o sea, esto de resolver, o sea, que un grupo de personas protesten el viernes por la tarde porque han detenido en su centro de trabajo a 45 personas, mandar a 2.000 guardias nacionales, luego a 700 marines y luego otros 2.000 guardias nacionales sin pedir permiso al gobernador, yo creo que es un procedimiento no oportuno. Disiento de lo que decía Juan Antonio de las ciudades santuarios. O sea, muchas veces es verdad que no se ha aplicado la ley, pero es que Trump no sigue los procedimientos. Entonces, hay un problema con la inmigración irregular en Estados Unidos, pero esto no se resuelve como, o sea, lo que está haciendo o las medidas que ha adoptado el presidente Trump, que por cierto intenta corregir cosas que ya no funcionaron en su primera administración. Entonces estas medidas no van a ayudar en nada a resolver problemas que tiene Estados Unidos. A expulsar a miles de estudiantes venezolanos, estudiantes de los países bálticos, estudiantes de Ucrania, estudiantes de Cuba, incluso que están estudiando en Estados Unidos, de Irán. O sea, son gente que podría sustituir a esos regímenes en el futuro. Entonces, cerrar las puertas a la gente yo creo que no es lo más adecuado. Y desde luego, como la mayoría de la gente y las encuestas que mencionaba antes Irina, el New York Times tiene una tabulación de todas las encuestas y la mayoría de los norteamericanos se muestran en contra de perseguir a los inmigrantes que no tienen delitos graves. Y lo que están de Estados Unidos no están expulsando a gente con delitos graves, están expulsando mayoritariamente a gente simplemente sin papeles que hacen funcionar la economía de los Estados Unidos, con lo cual yo creo que no es la política más inteligente, y eso le va a penalizar porque la mayoría de los americanos dicen en muchas encuestas, no en el New York Times, en casi todas las encuestas, mencionaba antes Irina, la CNN, hay muchas encuestas que dicen que la mayoría de los americanos quieren que se controle mejor la migración, pero que no quieren que se abuse o medidas de estas de perseguir a la gente en sus centros de trabajo, y eso afectará a las elecciones de mitad de mandato, desde luego. Pues problemas para Donald Trump con estas protestas que empiezan a extenderse a otras ciudades, con una mirada ya puesta en el próximo 14 de junio, es decir, este sábado, con el desfile militar de Estados Unidos, pero también con estas protestas en 1.800 puntos. Sarina, ¿hasta dónde crees que puede llegar la tensión y también cómo crees que va a responder un Donald Trump que, bueno, estamos acostumbrados a que sí que se deje llevar por sus emociones, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la paciencia de Vladimir Putin. Trump no tiene tanta paciencia. Bueno, francamente no sabré responderte a esta pregunta. Me limitaría a mirar lo que se desarrolla, lo que sucede, porque yo no soy especialista en Estados Unidos en la política interna. Puedo analizar la situación desde el punto de vista de la política comparada, pero lo siento, no sabré hacer el pronóstico sobre las protestas y lo que veremos. Sí que es verdad que el 14 de julio es una fecha conmemorativa, entonces se podría esperar mayores revueltas desde el punto de vista simbólico. Veremos si se desarrolla o no se desarrolla. Pues lo que tiene que hacer la administración es prevenir, supongo, ¿no? Y endurecer pues la seguridad durante pues las celebraciones. Bueno, pues mirando estas celebraciones, mirando este próximo 14 de junio, la tensión no solo está en Estados Unidos, también está en México, donde vamos a escuchar a su presidenta, Claudia Sheinbaum. Ayer, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, acusaba a Sheinbaum de estar promoviendo la violencia, de promover estas manifestaciones violentas en Estados Unidos. Vamos a escuchar la respuesta de Claudia Sheinbaum. De Seguridad Interior hace esta declaración, pues de inmediato dijimos es absolutamente falso, totalmente falso. Nunca hemos llamado a las acciones en Los Ángeles. Ahora, siempre defendemos a los mexicanos allá, es nuestra labor. Entonces, ¿qué le corresponde a todos los mexicanos? A todas y a todos. Defender a nuestros compatriotas, ayudarles. Y estas declaraciones, pues la verdad, completamente fuera de contexto, mentirosas,
haciendo uso de una declaración semanas antes que tenía que ver, no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en Los Ángeles, para actuar en contra, no de la presidenta, de México. Tienen tan poco apoyo popular de la gente que buscan apoyo de fuera. Entonces, primero, nosotros vamos a defender siempre a los mexicanos. Segundo, hay que actuar siempre de manera responsable, con la cabeza fría, en la relación, en todo, pero en particular en la relación con Estados Unidos. Y tercero, el papel que deberíamos estar jugando todos los mexicanos y mexicanas es de la defensa de nuestros connacionales allá, que están viviendo una situación difícil. Y nosotros por todas las vías diplomáticas. Bueno, pues escuchaban la respuesta de Claudia Sheinbaum pidiendo cabeza fría, diciendo que en ningún momento ha pedido estas manifestaciones violentas en Estados Unidos. Vuelve la tensión con México, sobre todo, como decimos, después de las declaraciones de ayer por parte de Kristi Noem. Si os parece, nosotros vamos a mirar a otro conflicto, vamos a mirar a Ucrania en un día marcado por intercambios de prisioneros, Juan Antonio, con Rusia también reaccionando a estas palabras por parte del jefe del SBU, que hablaba, bueno, básicamente de esta operación Telaraña y básicamente prometía más atentados, más ataques en suelo ruso, en un momento en el que también Rusia está dando pasos adelante, ya no solo en el frente, con la llegada, sobre todo con la entrada en Dnipropetrovsk, como con los ataques masivos que se han producido en las últimas horas, 500 drones y misiles este lunes, ayer se hablaba de 315 drones y 7 misiles. Estamos en una nueva escalada de este conflicto, Juan Antonio. Bueno, en cierto sentido aumenta la intensidad. Pero claro, si lo que se está diciendo desde aquí es que vamos a seguir con los ataques terroristas, pues habrá más respuestas. Es decir, la lógica de la guerra es así. Es que, de verdad, no sé quién se extraña. Es decir, bueno, pues mañana pueden intentar tumbar otro puente sobre un tren de pasajeros, como hicieron hace una semana. Bueno, pues nada, pues seguirá habiendo respuesta. Es verdad que esto ha significado un aumento de la intensidad de los ataques, sobre todo contra infraestructuras críticas, industriales, del complejo militar industrial ucraniano, contra las vías logísticas, tanto ferrocarriles como contra instalaciones militares, como bases aéreas o acuartelamientos. Y entonces, bueno, pues claro, es decir, todo esto al final va socavando poco a poco la posibilidad de resistencia de cualquier Estado, ¿no? Es decir, entonces, bueno, parece que es la estrategia que ha tomado el Kremlin, que por otra parte el Estado Mayor ruso lo que viene haciendo desde hace casi desde el comienzo de las hostilidades, ¿no? Es decir, tampoco es una sorpresa. Se manden ahora 500 drones en vez de 150 como se mandaban hace un año, pues es una cuestión de capacidad industrial, nada más, de que fabrican más o te llegan más. Por otro lado, sobre el terreno, es decir, sobre el teatro de operaciones militares, la situación también sigue siendo la misma que de los últimos meses, sobre todo desde que el ejército ruso tomó la iniciativa estratégica. En otro sitio decía, bueno, pues la estadística ya de este último trimestre que acabó en mayo, ¿no? 101 poblaciones liberadas en la ofensiva rusa en todo el frente. Se ha entrado en Dnipropetrovsk, se avanza en Sumy, se avanza en el norte. Bueno, pues este periodo no es muy distinto a lo que ya veíamos desde hace meses, ¿no? Es decir, bueno, pues se sigue hablando de la operación Telaraña, parece que la guerra se ha limitado a esto, y lo cual hace que cualquier espectador pierda realmente la perspectiva. De la operación Telaraña ya no se acuerda nadie, no va a haber una respuesta nuclear rusa ni cosas por el estilo. Lo más que puede haber, y eso habrá que calibrarlo en función de próximas conversaciones que pudiera haber. Lo más que puede haber, sobre todo si sigue habiendo atentados terroristas, sabotajes de este tipo, es que Rusia acabe modificando la naturaleza del conflicto y pase a ser de una operación militar especial a una operación antiterrorista, o una declaración de guerra. La operación antiterrorista implicaría, por ejemplo, la imposibilidad prácticamente de negociar con un régimen en Kiev que se dio declarado terrorista y con terroristas no se negocia. Entonces, bueno, es decir, esto puede tener implicaciones. Al parecer, después de una semana de dimes y diretes, por fin se ha conseguido, aparte del intercambio de prisioneros, que Ucrania se haga cargo
de esa primera tanda de 1.200 cadáveres de soldados ucranianos que estaban en manos rusas, hasta cumplir esos 6.000 que se firmaron en la última reunión de Estambul. Por lo demás, las cosas mucho me temo que van a seguir así, tal como las vemos en estos momentos. Bueno, pues unas últimas horas marcadas precisamente por declaraciones por parte de Basil Maliuk, el hombre que al parecer estuvo detrás de esta operación Telaraña y que está diciendo literalmente que están preparando sorpresas dolorosas para Rusia. Ha anunciado la preparación de nuevos ataques contra objetivos importantes en el territorio de la Federación Rusa después de este ataque a los aeródromos militares. Dice el SBU derrota y derrotará al enemigo incluso donde se considere inalcanzable. Y trabajamos para sorprenderlos con nuevas sorpresas no menos dolorosas que la operación Web. Son las últimas declaraciones confirmadas por The Washington Post. El SBU al parecer está desarrollando, dice, nuevas operaciones complejas en el territorio ruso. Atacar en lugares inesperados y con total discreción. Te quiero preguntar también por esto, Cosme, estas últimas amenazas por parte de Ucrania y las respuestas de Rusia con los ataques masivos, sobre todo en Kiev, en el día de ayer, el pasado lunes, con hasta 500 drones, bueno, en un momento de nuevo de mucha tensión en Ucrania. Bueno, la operación Telaraña sí ha sido un éxito y además, digamos que retrae recursos rusos, porque van a tener que, por razones de seguridad, por esa paranoia que han creado, tendrán que proteger mejor la retaguardia, con lo cual están detrayendo recursos. Es verdad que tanto ucranianos como rusos han aumentado sensiblemente su capacidad de producir drones y que estos drones, a su vez, tienen una capacidad con muy escasos recursos de producir muchos daños. Entonces, bueno, pero sí que esa capacidad que ha tenido Ucrania, no solo de sorprender, sino de provocar cierto daño o malestar dentro de Rusia. Hay que recordar, además, con temas de opinión pública, que así como la mayoría o la opinión pública se ha mostrado rusa, se ha mostrado relativamente estable, apoyando o no manifestándose demasiado o en la misma línea desde que se inició la segunda parte de la guerra después de la invasión de Crimea en 2022, pero lo que sí que hay una empresa de análisis de redes sociales en Cambridge, al lado de la Universidad de Harvard en Massachusetts, que se dedica a rastrear por miles de millones los datos en redes sociales en Rusia. Y ahí sí que hay cierta sensibilidad al número de bajas, ¿vale?, que ha sufrido Rusia. Hace escasamente 10 días The Economist volvió a publicar un artículo en el que daba cifras o las víctimas, hablaba que es digamos, el número de víctimas, porque lo malo es que juntan heridos y muertos, y esa cifra en el caso ruso va a llegar al 1.000.000. Son solo, por decir el solo para que resalte, van a llegar a 250.000 muertos. Entonces son unas cifras realmente inasumibles. Entonces no sabemos cómo va a afectar eso a la política de Putin. O sea, sí que es verdad que efectivamente no puede movilizar a más gente o en las grandes ciudades. Entonces, esta acción ucraniana y estas últimas medidas, si se añade a ese problema creciente con el tema de las víctimas, pues está resultando o puede favorecer al desequilibrio que parecía producirse en contra de Ucrania. Entonces veremos cómo evoluciona. O sea, una vez que Putin vengativo no va a querer llegar a un acuerdo o no ha aceptado el acuerdo que le proponía Trump, esta nueva situación sigue cojeando por ese lado, por el número de víctimas que, como yo creo que bien señalaba The Economist, es simplemente inasumible. Pues Arina, esto mismo te quiero preguntar, más allá de las cifras, estas nuevas amenazas de Ucrania, del SBU tras esta operación Web, esta operación Telaraña, habla de nuevo de ataques inesperados en suelo ruso. Todo esto en una semana marcada también por estos ataques masivos de Rusia. Pues, mira, qué contarte. Es que voy a discrepar un poco con Cosme, que no estoy de acuerdo, porque soy rusa y sé el valor de la vida humana que existe dentro de Rusia. El caso es que lo que yo estoy viendo actualmente es que no va a haber paz, no va a haber tregua, no va a haber unas serias negociaciones de paz, porque los dos presidentes están en el poder mientras dura la guerra.
y claramente uno de los lados va a perder. O sea, no va a haber una paz justa para los dos lados. Y la parte que va a perder, pues su presidente va a ir a la cárcel, ¿no? O se convertirá, en caso de Ucrania, en la cabeza de Turco, ¿no? Entonces, ¿por qué no va a haber paz? Porque no veo que las negociaciones van en serio, ¿no?, sobre el acuerdo de paz. Simplemente porque cuando negociamos una paz entre las dos partes, se espera que se cesen las hostilidades, que pues el avance de los ejércitos se detiene y no hay ataques, ¿no?, terroristas pues, en otro estado. Hemos visto que pues, tanto Ucrania ha realizado ataques dentro de Rusia y además ataques contra los objetivos civiles, como pues Rusia responde avanzando hacia el interior de Ucrania, y ayer he leído pues, un tuit de Medvedev diciendo que están considerando en serio crear una zona tapón que va a separar o pues lo que quede de Ucrania de Rusia, o pues leemos entre los países de la OTAN y Rusia. Ese es el objetivo actual, o sea, ir a por el máximo. De esa forma podemos leer lo que ha solicitado la parte rusa en su proyecto de paz, ¿no? Las muertes provocadas por los ataques de Ucrania dentro de Rusia no hacen el régimen más vulnerable a los ojos de los rusos, sino que empieza a crecer los apoyos de este régimen, ¿no?, y los apoyos de lo que está haciendo en Ucrania, porque la propaganda rusa funciona de forma espectacular. O sea, que si al principio de la guerra la gente era indecisa, ¿no?, algunos tragaban, entre comillas, ese relato que Rusia defiende a la población de Donbass y Lugansk. Luego en el medio aparecían las justificaciones para proteger la seguridad de Rusia en frente a la OTAN, a la amenaza de la OTAN. Pues desde el año pasado, con los ataques de Ucrania en el interior de Rusia, crece el grado de la población que apoyan a la política federal, a esa guerra. Porque el principal argumento es que, voy a decirlo, nosotros atacamos los blancos militares en Ucrania, y ellos, ucranianos, atacan a nuestros civiles en Rusia. Son unos sinvergüenza. Entonces Putin tiene razón atacando a todo y a todos. Esto es por un lado. ¿Qué más quería? A ver, se me ha olvidado que quería añadir más. Lo de las muertes. El problema de esta guerra es que en ninguna parte muestran las estadísticas oficiales sobre las muertes y las bajas. Y eso va en contra del derecho internacional, de las convenciones de Ginebra de 1949, que hablan sobre pues, el trato de los prisioneros de guerra. No, ninguna de las partes. Pues me imagino, y todos imaginamos, porque las bajas son horribles, o sea, es una cantidad horrible de la gente, pero de momento que la guerra está en curso, no quieren revelar estos datos para no sembrar el pánico. En cuanto a Rusia, si se revelan los datos, ¿habrá una revuelta? No habrá una revuelta, porque la gente que va a la guerra son gente que no son de las ciudades, ¿no?, de Rusia. Tenéis que entender que existen, vamos a llamarlo, 4 Rusias. La primera Rusia es Moscú-San Petersburgo, las capitales, las ciudades industrializadas, también con alto servicio. Luego existen ciudades donde viven 1 millón de personas o más. Pues estos también, ahí vive la clase media.
Luego existen ciudades más alejadas, pues con menos población, pero pues que trabajan en la industria de exploración, ¿no? Como gas, petróleo. Y aparte, la cuarta Rusia es la Rusia rural, donde la transición demográfica todavía no ha sucedido. O sea, eso es Dagestán, son Cáucaso y pues esa Rusia rural, donde pues hay muchos niños, hay muchos matrimonios y no hay natalidad negativa. Pues la fuente de estos soldados que van en el frente es de esta Rusia rural, que no conocen bien sus derechos y no tienen mucho trabajo, aparte del trabajo en el campo. Entonces, como pagan por estar en esta guerra, cuantios, el dinero bastante bueno, para ellos este dinero representa una buena fuente de ingresos para subir en la escalera social. Y si el marido o pues el hijo obtiene es herido, ¿no? Gravemente herido o muere, pues las familias obtienen recompensas o coches o incluso pueden comprar casas en hipoteca y prácticamente pagar estas casas. Entonces, el gobierno se ha blindado muy bien contra estas revueltas internas porque primero recluta a la gente que necesita el dinero y ofrece, pues, vamos a llamarlo estímulos monetarios, ¿no? Para callar a esa gente. Bien, y en cuanto al monitoreo, pues que si no me equivoco ha mencionado Cosme sobre las redes sociales en Rusia, tenéis que tener en mente la ley del Servicio Federal de Rusia, que salió hace 2 años, en 2022, que prohíbe recopilar, o sea, que imaginar, un servicio de seguridad saca la ley. Según esta ley, se te prohíbe recopilar la información sensible para la seguridad del Estado. Prácticamente lo que estoy contando yo es una información sensible para la seguridad del Estado. Y si alguien de vosotros o de vuestros, bueno, el auditorio se me chiva, pues me pueden demandar y yo puedo enfrentarme a 7 años de cárcel. O sea, ya tenemos ese precedente del compañero, pues, de un periodista que en 2022, en septiembre de 2022, le dieron 7 años de cárcel por el espionaje, por publicar un artículo relacionado con la industria militar de Rusia, y la base de datos de ese artículo fueron bases de datos abiertas. Entonces, nadie quiere dejar esta huella en las redes sociales para discutir, pues, su rencor o criticar la política de Rusia. Incluso no podemos opinar negativamente respecto a esa operación especial militar, porque directamente va a significar que estamos criticando las Fuerzas Armadas de Rusia, pues, y nos enfrentaremos a otros 5 años de cárcel. ¿El futuro que nos espera? Pues ya os cuento. Yo creo que pues, la guerra va a acabar cuando van a encarcelar a uno de los presidentes, porque están siguiendo las posturas maximalistas. Lo que busca Zelensky es, con sus ataques en el interior de Rusia, mostrar a sus aliados de que Ucrania algo puede. Y por su parte, Rusia lo que busca hacer es destruir al país, conquistar más y más territorio al interior, pues para no dejar nadie con quien hablar, ningún gobierno por parte de Ucrania con quien hablar sobre una paz justa. Y sí, pues la opinión de Juan Antonio también ha sido muy interesante respecto de calificar esa guerra, de calificar a una operación terrorista, ¿no? Para restar la legitimidad al gobierno de Zelensky. Pues gracias. Bueno, pues un momento desde luego de tensión en este conflicto en Ucrania. Juan Antonio, Arina, Cosme, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos sin tiempo, Juan Antonio, lo siento.
Un placer, gracias. Buenas tardes. Gracias.